Hola chicos, para continuar con los tutoriales del segundo parcial, vamos a resolver este parcial del semestre único 2013, se llamaba Llenando Tanques, y decía algo así: en un complejo residencial, un grupo de vecinos se ven en la necesidad de llenar sus tanques en vista de que hay serios problemas con el agua. Toda el agua disponible se encuentra almacenada en un tanque subterráneo del complejo, y para llenar el resto de los tanques basta con utilizar el agua disponible. Pero para mayor complicación, el caudal de descarga no es lo suficientemente fuerte como para hacer el llenado utilizando una manguera y no disponen de una bomba hidráulica. En vista de la situación y la gran necesidad de utilizar el agua, los vecinos toman la opción de llenar los tanques utilizando tobos. En un archivo de datos de nombre residencias.txt se encuentra almacenada la siguiente información. En la primera línea, volumen de agua disponible en el tanque subterráneo, caudal inicial de descarga. En las líneas siguientes, por cada tanque a llenar, número de la casa a la que pertenece el tanque. Y por cada tobo utilizado para llenar los tanques, tiempo de llenado del tobo en segundos y estatus 0 si no ha llenado el tanque, 1 si lo llena. Procesa la información del archivo residencias.txt y genere dos archivos: llenos, donde se almacene el número de la casa donde su tanque se llenó completamente y cuántos tobos necesitó para lograrlo, y resultados.txt, donde se imprima. Y hay una serie de preguntas, una es para cada tobo, otra es para cada tanque que se logra llenar y otra es para todo el proceso de llenado. Además imprima por consola y hay otra pregunta. Entonces fíjense que este parcial nos echa todo un cuento de que no hay agua, etcétera, 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 y utilizan tobos, y me dicen que tengo un archivo de datos, no una muestra de ejemplo, pero en que en la primera línea aparece el volumen de agua disponible en el tanque subterráneo y caudal de descarga. Veamos un momento cómo sería el archivo de datos. Pues el archivo de datos sería algo así. Fíjense que me dice en la primera línea volumen de agua disponible en el tanque en metros cúbicos, pues entonces aquí aparecería ese número que serían 6 metros cúbicos de agua. Caudal inicial de descarga en metros cúbicos por segundo, pues aquí tenemos ese caudal de descarga. En las líneas siguientes, por cada número a llenar, por cada tanque a llenar, número de la casa a la que pertenece el tanque, es decir que este es el número de la casa a la que pertenece el tanque. Este sería un array tipo string, ok, y luego me dice tiempo y por cada tobo utilizado, es decir, este es el volumen que tiene el tanque subterráneo y su caudal de descarga. Este sería el número de la casa a la que se le va a llenar el tanque de la casa, y luego como se va a utilizar tobos para llenar esa casa, pues por cada tobo utilizado, tiempo de llenado del tobo, quiere decir que se tardó 60 segundos en llenarse, y estatus 0 porque no ha llenado el tanque, luego siempre será 0 hasta 1 que sí llene el tanque, ok, y luego pues vendría otra casa y bueno, todos los tobos que se utilizaron. Evidentemente esta es una lista de listas, pues me están hablando de dos conjuntos de dos criterios. Uno sería los tobos y otro serían los tanques de cada casa. De hecho me lo separan así en el parcial, fíjense que me dicen por cada tobo, por cada tanque, ok. Entonces, ¿se utilizaron tanques para llenar tobos o se utilizaron tobos para llenar tanques? Evidentemente se utilizaron tobos para llenar tanques, entonces fíjense que mi lista externa vendrá representada por los tanques que voy a llenar y mi lista interna pues serían los tobos que utilicé para llenar cada tanque, ok. Entonces ahí están toda la lista de tanto los tobos como de los tanques de las casas. Y luego pues me dice que tengo que procesar la información que está en ese archivo, generar dos archivos, uno de llenos, donde se almacena el número de la casa donde su tanque se llenó completamente y cuántos tobos se utilizó para lograrlo, y resultados, donde se imprima, bueno, toda la información que me piden ahí. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues declarar las variables. Al declarar las variables
pues vamos a ver que tenemos variables de entrada. Mis datos son volumen de agua disponible, caudal inicial, número de la casa, tiempo de llenado y estatus. Aquí tenemos el volumen, el caudal, número de la casa, tiempo de llenado y estatus. ¿Ok? Salida, lo que me están preguntando sería llenos, donde se almacena el número de la casa. El número de la casa ya es un dato, entonces no necesito una variable, pero sí cuántos tobos necesito, entonces es la cantidad de tobos que se utilizaron para llenar el tanque. Luego, por cada tobo, volumen del tobo, entonces necesito esa variable, volumen del tobo. ¿Ok? Luego, para cada tanque, volumen del tanque, entonces una variable volumen del tanque. Volumen disponible en el tanque subterráneo para llenar el resto de los tanques, pesado en metros cúbicos. Pues aquí tenemos volumen de agua disponible, número de la casa en la que el tanque se llenó parcialmente, pues no se llenó completamente por falta de agua, y cuántos tanques se llenaron completamente antes de intentar llenarlo. Entonces tenemos aquí el número de esa casa y cuántos tanques se llenaron antes. Y por último, tiempo promedio llenado de los tanques en minutos. Y ahí tenemos un tiempo promedio. La variable de proceso, bien sabemos que son aquellas que no se están preguntando, pero se necesitan para responder las preguntas, como los contadores, banderas, acumuladores y cualquier otra variable que sea necesaria. ¿Ok? Tenemos en este caso 3 archivos de datos. Fíjense, bueno, 3 archivos, dos son de salida, que es llenos y resultados, y uno es de datos, que es residencia. Entonces tenemos 3 archivos, 1, 2, 3, residencias, llenos y resultados. Fíjense que uno es de datos o de lectura y 2 son de resultados o de salida. ¿Ok? Y bueno, recordamos que tenemos 5 zonas. 5 zonas, como se vio en los tutoriales anteriores. ¿Ok? Estas que tenemos aquí, que nos van a servir de guía. Luego de haber declarado las variables y manejar los archivos, pues venían las inicializaciones globales, recordando que las inicializaciones globales son aquellas que se hacen una sola vez, y las que se inicializan en la zona 1 o las inicializaciones globales son aquellas cuya impresión se va a realizar en la zona 5. ¿Ok? Recordamos que eso lo mostraba en el tutorial anterior. Por tanto, todas aquellas variables que deban ser inicializadas para hacer una impresión en la zona 5, pues se van a inicializar aquí. Entonces aquí tenemos las inicializaciones globales. En este caso hice lecturas globales antes de las inicializaciones globales, no hay ningún problema. Podemos cambiarlo aquí para seguir el orden tal cual que colocamos en el chuletario, no hay ningún problema, siempre cuando se haga antes del ciclo. Las inicializaciones globales, pues tenemos esta bandera, esta acumulador, estos contadores. Más adelante, cuando estemos viendo cada pregunta, vemos por qué lo inicializamos allí. Recuerden que es cada vez que vamos a hacer una impresión en la zona 5. Luego tenemos las lecturas globales, que también aparecen en el chuletario. Ahí tenemos las lecturas globales. Recuerden que global significa que se efectúa una sola vez, es decir, todo aquello que debamos leer una sola vez. ¿Qué debemos leer una sola vez? Pues el volumen de agua disponible en el tanque subterráneo y el caudal inicial de descarga. Esos datos los leemos una sola vez porque hay un solo tanque subterráneo, y el caudal inicial, bueno, es un dato de partida y se lee una sola vez. Por lo tanto, esas dos variables deben ser leídas en la zona 1, es decir, antes de abrir el ciclo. Y fíjense que es lo que se está leyendo: volumen disponible, caudal. Recordando que para leer un archivo se indica el número del archivo en el que voy a leer, que en este caso es el de entrada, que es residencia, y la variable volumen disponible, caudal inicial. Siguiendo el orden, el siguiente paso es utilizar, para una lista de listas, es utilizar el ciclo de la lista externa. Recordando que para este caso la lista externa son los tanques de cada casa. Entonces mi lista externa serán los tanques. Conozco el número de tanques. Como la respuesta es no, entonces la lista es desconocida. Recordamos que para una lista desconocida existía un ciclo con la siguiente forma: lista externa desconocida, pues se utilizaba while not else numFile o el do loop. Fíjense que en este caso aplica
while no else sería en este caso el archivo de datos, que es el 1. Sin embargo, hay otra consideración aquí. Entonces, para que sepan que este es por lo general el ciclo a utilizar, esto es en el caso en que yo vaya a procesar todos los datos que se encuentran en el archivo, ¿ok? En este caso hay una consideración aquí más. Así que me dice, el caudal disminuye 1% en cada llenado de un tobo y siempre se mantiene por lo menos por encima de 0. Al finalizar el llenado de un tanque, los vecinos descansan y el caudal para el llenado del siguiente tanque se recupera, así que vuelve a ser el inicial. El volumen del tobo se determina como, aparece la ecuación, un metro cúbico es equivalente a 1000 litros, 60 segundos equivalente a un minuto. El volumen de un tanque se determina como la suma de los volúmenes de todos los tobos utilizados para llenarlo. Cuando se acabe el agua disponible, ya no se pueden llenar más tobos y por tanto no se llenan más tanques. Entonces fíjense que aquí no necesariamente se van a procesar todos los datos. Si sí se van a procesar todos los datos, pues mi ciclo pues quedaría así tal cual, while not else file, porque cuando ya no tengo más datos allí, pues ya se acaba mi ciclo. Pero ese es en el caso en el que se vayan a procesar todos los datos. En este caso no necesariamente se van a procesar todos los datos, porque cuando se acabe el agua disponible ya no se pueden llenar más tobos y por tanto no se llenan más tanques. Por lo tanto no proceso toda la información. Por lo que tengo dos opciones: o proceso toda la información, while not else, número del archivo, que en este caso es 1. Y la otra consideración, que para que él se salga, pues sería que se acabe el agua. Entonces, ¿cuándo sí voy a procesar? Bueno, si estoy utilizando un ciclo while, sería mientras no se acabe el archivo, es decir, mientras hayan datos allí y haya agua, ¿ok? El agua disponible sea mayor que 0, porque si no hay agua ya no sigo procesando más datos. Ok, una vez aperturado el ciclo, pues siguiente paso pues serían las inicializaciones externas, recordando que las inicializaciones externas son aquellas que se utilizan, pues requieren ser inicializadas y son unas variables que se utilizan para hacer impresiones en la zona 4, entonces se realizan en la zona 2, en la que estamos aquí, lo podemos observar mediante el gráfico. Externa, si se van a imprimir en la zona 4, pues se inicializan en la zona 2, ok, recordando eso allí. Entonces, pues las variables que utilicé para hacer impresiones en la zona 4 se inicializan, que son estas que tenemos aquí. Luego las vamos a analizar una a una a medida que vamos respondiendo las preguntas. Y siguiendo el orden de trabajo, pues vendrían las lecturas externas. Recordando que la lista externa son los tanques, entonces que vamos a leer allí la información que se conozca del tanque, que se conoce del tanque. Pues me dicen que en las líneas siguientes, por cada tanque a llenar, conozco el número de la casa que pertenece. Entonces, ¿qué voy a leer? El número de la casa que pertenece, que sería este dato de aquí. Ese sería el dato a leer. Entonces, pues leemos el número de la casa. Siguiendo el orden, pues se me indica que debo ahora aperturar la lista interna. La lista interna es cuántos tobos utilicé, porque la lista interna son los tobos. ¿Conozco el número de tobos? Pues como no me dice en ninguna parte que conozco el número de tobos, entonces mi ciclo es desconocido. Un ciclo desconocido para la lista interna pues sería mientras el centinela sea igual a 0, ok, o un do loop until centinela distinto de 0. Pues vemos que aquí estamos trabajando con un do y cerramos con un do loop until, y aquí tenemos este ciclo. Ahora, ¿qué sucede? En este caso ya viene incorporado una especie de centinela. Fíjense que me dicen que aquí tengo un estatus 0 si no ha llenado el tanque, 1 si lo llena. Esto es tal cual como un centinela. 0 si no llena el tanque, pues voy a seguir echándole todos. 1 si lo llena. Si ya llena el tanque, pues no tengo que seguir echando todo, entonces por lo tanto vendría a llenar otro tanque. Por lo tanto, status se comporta como centinela. Y fíjense que en correlación con el ciclo, pues centinela igual 0, mientras no haya echado hasta el último tobo, no es decir, no lo haya llenado. Y fíjense que tal cual aparece allí. Status es el área de centinela. Loop until status igual 1, es decir, hasta que lo llene.
cuando lo llene. Ahora, otra cosa que sucede es que esto sería si yo voy a procesar toda la información, es decir, todos los datos que se encuentran en este archivo, pero no es así, no necesariamente, porque si se acaba el agua ya no se pueden llenar más tobos. Eso quiere decir que así como aplicó para la lista externa que hubiese agua, ¿ok? Porque ya no se pueden llenar más tanques si no hay agua, igual aquí no se pueden llenar más tobos si no hay agua. Es por eso que a mi ciclo base, que es digamos el que tenemos aquí, se le agrega esa consideración más. Entonces, en el mientras, pues dijimos que mientras hubiesen datos y agua, pues ya se iban llenando. Cuando trabajamos con un do loop, pues hasta que lo llené o hasta que se me acabe el agua. Si se me acaba el agua o lo llené, pues ya no llenó más ese tanque. Ok, llenaría otro tanque, o si se me acaba el agua, pues no llenaría ya más ningún tobo, no más ningún otro tanque. Entonces ese es mi ciclo. ¿Por qué utilicé un do loop aquí y no un mientras también? Porque yo sé si llenó el tanque o no una vez que ya yo haya procesado todos los datos de la lista interna. Sé si se acabó el agua o no una vez que yo haya procesado todos los datos de la lista interna. Entonces por eso no puedo preguntar al principio, sino al final, para saber si ya lo llenó y si todavía queda agua. Ok, siguiendo el orden, pues vendría la lista interna, es decir, todo lo que vamos a leer con respecto a la lista interna, que en este caso la lista interna son los tobos. Entonces que vamos a leer allí la información de los tobos. ¿Qué se conoce de los tobos? Pues se conoce el tiempo de llenado en segundo y el estatus. Entonces la lectura es el tiempo de llenado y el estatus. Van a observar muchos comentarios a medida que vamos resolviendo el problema. Este archivo lo voy a subir allí en los comentarios del video. También voy a colocarlo en el enlace en Twitter para que lo puedan descargar y lo puedan detallar más a fondo. Pues siguiendo con estas pautas vendrían los cálculos e impresiones internas. Es decir, vamos ya a arrancar con las preguntas. Ahora, la primera pregunta es generar el archivo llenos donde se almacena la información, el número de la casa de su tanque se llenó completamente y cuántos tobos necesitó para lograrlo. Resolviendo esa pregunta, pues vamos a ver si llenó o no llenó el tanque. Entonces, para saber si llenó o no llenó el tanque, pues será que eso irá en qué zona. Para saber si llenó el tanque o no, primero debo haber utilizado todos los tobos para saber si se llenó el tanque. Es decir, que no en cada tobo voy a ver si el tanque está lleno. Me explico. El tanque se llena una vez que se hayan procesado todos los tobos. Es decir, si utilicé 5 tobos, una vez que procesé los 5 tobos, es que sé si el tanque está lleno o no está lleno. ¿Quién me dice eso? Pues el estatus. El estatus me va a decir si lo llenó o no lo llenó. ¿Ok? Y bueno, cuando el estatus sea 1, quiere decir que sí lo llenó. Vamos a dejar un poquito más adelante y vamos a comenzar a resolver la primera pregunta que dice volumen del tobo. Ahora, por cada tobo, ¿en qué zona va esta respuesta? Pues por cada tobo, volumen del tobo en litros. Si es por cada tobo, me están preguntando algo referente a la lista interna y algo referente a la lista interna. Cálculo de impresiones internas se realiza en esta zona de aquí, que es la zona 3. Entonces, estaría en la zona interna, en la zona 3. Quiere decir que ese cálculo, esa impresión va en esa zona 3 porque es de cada tobo. Entonces, pues, la pregunta número 1, volumen del tobo, esta es la ecuación, aparece aquí en las consideraciones y pues me dicen que el volumen del tobo será igual al caudal multiplicado por el tiempo de llenado. El caudal lo conozco, fíjense que aquí tengo mi caudal inicial de descarga. Y el tiempo de llenado también lo conozco porque es un dato. Entonces fíjense que caudal multiplicado por el tiempo de llenado, eso me da el volumen del tobo. Ahora en por mil es por la conversión. Recordando que este caudal está en metros cúbicos por segundo. Y el volumen del tobo en este caso estará bueno, el tiempo de llenado está en segundos, por lo tanto el volumen estará en metros cúbicos según la ecuación de aquí. Pero la pregunta es en litros. Entonces para llevarlo a litros, pues un metro cúbico es equivalente a 1000 litros, por lo que hay que multiplicar por 1000. Y aquí pues tendré el volumen del tobo en litros. Ahora,
imprimimos esa respuesta de una vez. ¿Por qué? Porque como es por cada tobo, debe calcularse e imprimirse en la zona 3. Entonces hacemos la impresión de una vez, print line, porque me dicen que lo voy a imprimir en un archivo, en el archivo resultados. Entonces print line en el archivo 3, porque ese es el archivo de resultados. Y vamos a imprimir el volumen del tobo. Imprimimos el volumen del tobo e indicamos que está en litros. Ahora, hay una consideración que me dice que el caudal disminuye 1% en cada llenado del tobo. Eso quiere decir que en la siguiente vuelta será 0,1% menos del que era. O en la siguiente vuelta pues será el 0,99% del caudal. Entonces fíjense que el caudal inicial es una variable que inicialmente tiene el valor que se lee, ¿verdad? Pero cada vez que yo voy a comenzar a llenar un tanque, él va a reiniciarse. Fíjense, al finalizar el llenado de un tanque, los vecinos descansan y el caudal para el llenado del siguiente tanque se recupera. Eso quiere decir que cada vez que yo lleno un tanque, pues el caudal inicial se recupera. Entonces este será mi caudal de trabajo, este será mi caudal inicial. Mi caudal inicial es 0.0001 y cada vez que vaya a llenar un tanque, pues se vuelve a inicializar y mi caudal va a ir disminuyendo. Entonces necesito una variable que me almacene la disminución del caudal y cada vez que vaya a llenar un tanque se vuelva a inicializar. Entonces fíjense que mi caudal de trabajo será Q y cada vez que voy a leer un tanque, ¿cuándo voy a leer un tanque? Cuando estoy en la lista externa. Empezando la lista externa significa que tengo un nuevo tanque. Entonces fíjense que aquí hay esta inicialización de este caudal. Y en mi trabajo, cada vez que llene un tobo, pues él va a disminuir el 0,1%. Por eso en la siguiente vuelta para un tobo, él es 0.99 del caudal que era. Que es lo mismo que decir que es el caudal menos 0.01%, que es la disminución. ¿Ok? Entonces hacemos la actualización del caudal. La segunda pregunta dice que el volumen del tanque en metros cúbicos. Es la pregunta que me dicen. Me dicen por cada tanque. Volumen del tanque en metros cúbicos. Para determinar el volumen del tanque en metros cúbicos, pues ¿cómo calculo yo el volumen del tanque? Según las consideraciones, el volumen de un tanque se determina como la suma de los volúmenes de todos los tobos utilizados para llenarlo. Entonces, ¿qué necesitamos allí? Sumar los volúmenes de todos los tobos que se utilizaron. Entonces, eso en computación es un acumulador. Entonces, pues yo debo acumular cuánta cantidad de agua pues se utilizó. Es decir, todos los tobos, sumo el agua que se utilizó en todos los tobos, porque no todos los tobos son iguales. Ahora, ¿en qué zona se realiza esta respuesta? Pues es una pregunta por cada tanque. Cada tanque es la lista externa. Las preguntas referentes a la lista externa pues se determinan en la zona 4. ¿Ok? Entonces en esta zona 4 pues yo voy a resolver esta pregunta. Entonces para estar en la zona 4 hay que haber cerrado el ciclo. Entonces fíjense que al cerrar el ciclo de lista interna estoy en la zona 4. La pregunta 2 será el volumen del tanque, pues ahí solo estará la impresión. Ahora, volumen del tanque, que es lo que estoy imprimiendo, es un acumulador. Dijimos que será la suma de todos los volúmenes de los tobos. Entonces, ¿dónde están los volúmenes de los tobos para poder incrementar ese acumulador? En la zona 3. Están los volúmenes del tobo, que ahí yo conozco la información del tobo. Fíjense que allí es donde hicimos el cálculo del volumen del tobo. Y entonces vamos a sumar el volumen del tobo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál será el volumen de ese tanque? Bueno, si yo llené todo el tobo, ¿ok? Es decir, que si todavía tenía agua para llenar el tobo, entonces mi volumen del tanque, pues yo voy a sumar el volumen del tanque, será acumular el volumen del tobo. Entonces fíjense que yo comienzo con mi primer tobo, entonces todavía tengo agua, entonces sumo el volumen del tobo.
le eché agua al otro tobo, sume el volumen del otro tobo, le eché agua al otro tobo, acumulo el volumen del otro tobo, y así sucesivamente. A medida que voy llenando el tanque con tobo, pues voy sumando todos esos volúmenes de todos los tobos que voy echando, y finalmente cuando yo eché todos los tobos, pues cuánto tenía mi tanque. Si yo lo llené, pues tenía ese volumen de todos los tobos. Ahora, ¿qué sucede si me quedo sin agua? Entonces, si tengo agua, entonces quiere decir que llené todo el tobo, pues le echo en el tanque. Llené todo el tobo, lo echo en el tanque. Llegaron, si, o llega, porque no necesariamente llega. Si ocurre el caso en que se me acabó el agua, entonces mi volumen del tanque va a ir acumulando todos los volúmenes de los tobos, ok, pero ya el último tobo no se llenó completamente. Entonces, ¿cuánto le eché a ese tobo que no se llenó completamente? Pues el poquito de agua que me quedaba, entonces le sumaría el poquito de agua que me quedó, ok, y en ese punto se acabó el agua, ok. Si se acabó el agua porque ya llené lo que me alcanzaba, entonces se va a salir de este ciclo de aquí porque ya no tengo más agua, y se va a salir de este ciclo de aquí porque ya no tengo más agua, es decir, no va a llenar ni más tobos ni más tanque. Entonces, finalmente, después de haber procesado todos los tobos, calcular el volumen de cada tobo, irlo sumando. Si usé 5 tobos, pues la suma del volumen de los 5 tobos será el volumen del tanque, donde imprimo esa variable en la zona 4, que es la que tenemos aquí. Tercera pregunta, también es por cada tanque, por lo tanto también se imprime en la zona 4, es volumen disponible en el tanque subterráneo para llenar el resto de los tanques, expresado en metros cúbicos. Pues ¿cuál será el volumen disponible del tanque subterráneo? Pues bueno, si utilicé cierta cantidad de volumen para llenar un tanque, pues la diferencia será el volumen que me va quedando en el tanque subterráneo. Entonces, esa pregunta número 3, volumen de agua disponible para el tanque subterráneo, será esta agua disponible. Ahora, esta agua disponible yo la tengo que ir procesando. Ahora, ¿cómo sé yo cuánta agua voy a tener? Bueno, al principio tengo cierta cantidad de agua en el tanque subterráneo, y a medida que yo le voy sacando agua con el tobo, a medida que voy sacando agua con los tobos, voy sacando agua para llenar tobos, pues se me va a ir quedando sin agua, es decir, que en cada vuelta voy a tener menos agua, ok. Entonces lo que voy a hacer es, a mi volumen de agua disponible se va a comportar como una especie de acumulador, pero en lugar de sumar voy a restar. Inicialmente, y fíjense que el agua disponible es una variable global, porque no es como el caudal, que en cada vez que hay un nuevo tanque, él se inicializa, porque descansan y vuelven a su canal. Cada vez que hay un nuevo tanque va a tener el mismo valor inicial. En el agua disponible no. El agua disponible al principio va a tener un valor y no se le echa más agua al tanque, es decir, que se le va sacando, se le va quitando, se le va quitando, se le va quitando. Él al principio comienza con un valor y luego disminuye, 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 disminuye. Es decir, que el agua disponible que tengo inicialmente será la misma hasta el final. Es decir, si comencé con 6 metros cúbicos de agua, pues el agua disponible inicialmente siempre será 6 metros cúbicos del agua. No así ocurre con el caudal, porque con el caudal, si yo tenía 0,1 metro cúbico por segundo de caudal y fue disminuyendo, 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 cuando ellos descansan vuelve otra vez a ser 0,1. Eso quiere decir que el agua disponible es una variable global y por lo tanto se debe inicializar. Fíjense, aquí la tenemos, el agua disponible, inicialmente es el volumen del tanque subterráneo como una inicialización global. Y lo que se hace, bueno, es cada vez que yo lleno un tobo, pues se le resta el volumen de ese tobo. Llegará un punto en que si ya no alcanza para llenar un tobo, pues se utilizó ese poquito de agua para llenar el tobo, entonces el agua disponible será 0. Entonces eso es lo que se va a hacer como una especie de acumulador, pero en lugar de sumar, resta, y se debe imprimir en la zona 4. La pregunta 4 sería, para todo el proceso de llenado, si es para todo el proceso, es una pregunta global. Número de la casa en la que el tanque se llenó parcialmente. Pues no se llenó completamente por falta de agua. ¿Y cuántos tanques se llenaron completamente antes de intentar llenarlo? Número de la casa en la que el tanque se llenó parcialmente. Es decir, que si se acabó el agua, ¿cuál fue la casa en la que quedó llenándose el tanque? Porque no alcanzó el agua para llenarlo. Entonces, en ese caso,
Es una pregunta global, por lo que vamos a imprimirla en la zona 5. Fíjense que para estar en la zona 5 hay que cerrar la lista externa y aquí es donde estamos respondiendo la pregunta 5, perdón, la pregunta 4. En la zona 5 el tanque que se quedó fulano de tal. Ahora, para saber si se quedó sin llenar el tanque o no, ¿cuándo determino yo si el tanque estuvo lleno o no? Pues una vez que yo procesé todos los tobos. Después que yo procesé todos los tobos, pues yo sé si está lleno o no. ¿Cuándo sé si está lleno o no? Una vez que procesé todos los tobos. Después de procesar todos los tobos, ¿en qué zona estoy? En la zona 4. Es decir, procesé todos los tobos y quedé en la zona 4. O visto de otra manera, estoy buscando el número de la casa donde quedó el tanque parcialmente lleno, que estoy comparando yo. Estoy comparando tanques de las casas, entonces eso es la zona 4. No estoy comparando tobos, estoy comparando tanques. ¿Cuál es el número de la casa? Es decir, cuál es el tanque de la casa que quedó medio lleno. Por lo tanto, ese cálculo debe hacerse en la zona 4. Y en la zona 4, que es luego de cerrar el ciclo interno y aún no habiendo cerrado el ciclo externo, realizamos la pregunta 4. ¿Cómo sé yo si el tanque se llenó completamente? Si el estatus es 1, ¿qué quiere decir? Que el tanque se llenó completamente. Si el tanque se llenó completamente, cuento que ese tanque se llenó. ¿Por qué? Me están preguntando cuántos tanques se llenaron completamente antes de llenarlo. Entonces cuento que ese tanque se llenó completamente. Perfecto. Ahora aquí aprovechamos para responder la pregunta que me decía antes. Genere 2 archivos llenos donde se almacene el número de la casa donde tu tanque se llenó completamente. Si el estatus me dice que es 1, quiere decir que se llenó completamente. Y si se llenó completamente, cuento que ese tanque lo llené completamente para saber cuántos tanques llené antes de que considere el que no llené completamente. E imprimo lo que me están preguntando, que es tiene 2 archivos donde se almacena el número de la casa de su tanque se llenó y cuántos tobos se necesitó para lograrlo. El archivo llenos es el número 2. Entonces esa información la voy a imprimir en el 2. El número de la casa, bueno, es un dato. Todo es necesario para llenar su tanque, pues el contador de tobos. Cada vez que utilizaba un tobo, yo iba a contar el tobo. Entonces fíjense que estamos contando este tobo de aquí. Este tobo que está aquí se utilizó para responder una pregunta que está en la zona ¿qué? 4. Por lo tanto, donde vaya a inicializar este contador de tobos en la zona 2. Entonces fíjense que aparece en la zona 2. ¿Ok? Ahora, fíjense que aquí respondimos esa pregunta que estaba por allí pendiente. Si el estatus no es 1, siguiendo con la pregunta 4, si el estatus no es 1, quiere decir que no se llenó el tanque. Si no se llenó el tanque, ese es el tanque que estoy buscando. ¿Cuál es el tanque que no se llenó completamente? Entonces, si el último estatus es que no se llenó, entonces se acabó el agua y no se llenó por completo. Entonces me están preguntando el número de la casa. Entonces, bueno, guardo el número de la casa. En este caso es el número del tanque. El número de la casa en el tanque no se llenó completamente. La cantidad de tanques que se llenaron antes de que él, pues será el contador que tenía antes. Fíjense, el contador que tenía antes. Y debo utilizar una bandera porque estoy buscando un primero, realmente lo que estoy haciendo. El primer tanque que no se llenó. Entonces cambio la bandera. Esa bandera es utilizada para encontrar el tanque que no se llenó completamente. ¿Cuántos son el tanque que no se llenó completamente? Es decir, el primer tanque que conseguí por allí, 1. Por lo tanto, esta bandera que me permite determinar un tanque global debe inicializarse en qué zona, en la zona 1. Entonces fíjense que la bandera aparece inicializada en la zona 1. Si ya encontré el tanque que estaba buscando, pues cambio la bandera. ¿Y dónde se va a hacer la impresión? En la zona 5, porque es una pregunta global. Fíjense que aquí en la zona 5, luego de cerrar la lista externa, aparece la respuesta. Ahora, en este caso la impresión debe condicionarse porque puede ser que todos los tanques se llenaron. Si todos los tanques se llenaron, ¿cuál es el que tiene? ¿Cuál es el tanque que no se llenó completamente? Pues nadie. Entonces, si la bandera vale 1, quiere decir que sí encontré el tanque que no se llenó completamente. Entonces imprimo que el tanque que no se llenó completamente es el número ese que tenemos ahí. ¿Y cuántos tanques se procesaron? Pues la cantidad que teníamos allí, que fuimos contando con el contador. Ahora, si la bandera no vale 1, es decir, que vale 0, quiere decir que todos los tanques se llenaron completamente. Entonces no tenemos ningún tanque que imprimir porque no hubo tanque que quedara parcialmente lleno. Por último, la pregunta 5.
además imprima por consola. Entonces fíjense que todos estos se imprimían por archivo. Ok, una pregunta para la zona interna o para la lista interna, una pregunta para la lista externa, otra pregunta global. Aquí tenemos, además imprima por consola, tiempo promedio de llenado de los tanques en minutos. Entonces fíjense que esta pregunta también es global. Después todos esos tanques, tiempo promedio de llenado. Para determinar un promedio, pues recordamos que es un acumulador de un contador, se debe realizar en la zona 5 porque es global. Y la zona 5 es después de la lista externa. Entonces fíjense que ya tenemos el tiempo promedio. Será un acumulador entre un contador. Como ese acumulador va a guardar, que debería guardar ese acumulador, pues si me dicen tiempo promedio llenado de los tanques en minutos, pues los tanques, para saber cuánto tiempo me tardé en llenarlo, pues sería el tiempo que me llenen en tardar todos esos tobos, que está en segundos. Para llevarlo a minutos, pues dividimos entre 60. Ok, ahora este acumulador y este contador, ¿dónde se van a incrementar? Pues donde yo conozca la información de el tiempo promedio de llenado de los tanques, con que llenen los tanques con tobos. Entonces donde yo conozca la información de cuánto me tardé en llenar cada tobo, que es donde conozco el tiempo de llenado. Entonces eso sería en la zona 3. Fíjense que en la zona 3 yo voy a acumular el tiempo de llenado, guardo todo el tiempo que tardé en llenar todo ese poco de tobos, y debo utilizar un contador. Ese contador, ¿qué me va a decir ese contador? Pues cuántos tanques llené. Entonces fíjense que, ¿cómo sé yo si llené el tanque o no lo llené? Pues una vez que yo haya salido de la lista externa, pues cuántos tanques llené. Pues cada vez que salí de la lista externa quiere decir que probablemente llené el tanque. Entonces utilizo un contador de cuántos tanques fueron llenados. Recordando que el acumulador y el contador son variables que me permiten responder e imprimir una pregunta en la zona 5. Por lo tanto ellos deben inicializarse en la zona 1. Aquí aparecen inicializados en la zona 1. Y bueno, nada, pues me queda responder la pregunta. Por último, y también siguiendo el patrón de trabajo, ya hice todos los cálculos de impresión en la lista interna, de la lista externa y las listas globales, que fueron las preguntas que me hicieron. Debo cerrar los archivos. Para cerrar los archivos, pues como tenía 3 archivos, file close 1, file close 2 y file close 3. Y yo siempre pues colocaba comentarios, programa finalizado con éxito, los resultados están en el archivo lleno, el archivo de resultados, y presiono la tecla finalizar. Deben verse el archivo llenos más o menos de esta forma: número de la casa tal y cuántos tanques se utilizaron para llenar, los tanques que pudieron llenarse. Y en los resultados, pues por cada tobo, fíjense que me pedían volumen del tobo. Entonces aquí tenemos el volumen del tobo es este, el volumen del tobo es este, el volumen del tobo es este. Se utilizaron 3 tobos en este caso para llenar el tanque. Volumen del tanque, ¿cuál sería? Bueno, la suma de los volúmenes. Luego dice el volumen de agua disponible, que queda es, bueno, inicialmente tenía 6 metros cúbicos según los datos. Utilicé uno para este, pues me quedó este. Y bueno, es lo mismo, todos los tobos que utilicé para llenar el segundo tanque, cuánto fue el volumen del segundo tanque y cuánto me queda disponible. Utilicé 3 tobos para llenar el tercer tanque, cuánto medía el tanque y cuánto me va quedando de agua. Por último, el volumen del tobo era 1 litro, el volumen del tanque este, cuánto agua me queda para el siguiente tanque, 0. Ok, entonces se me acabó el agua, ya no lleno más tanques. Fíjense que quedé en tercer tanque, 1 tanque, 2 tanques, 3 tanques. Al cuarto tanque se me acabó el agua. Según los datos, tenía 1 tanque, 2 tanques, 3 tanques. En el cuarto tanque, fíjense que tenía 2 tobos. Solamente utilicé uno porque me quedé sin agua. Entonces ese tanque quedó parcialmente lleno. El tanque quedó parcialmente lleno es este que tenemos aquí. Por tanto, el último que teníamos allí de datos, que es el 109-25. Fíjense que esa es la respuesta. ¿Cuántos tanques se procesaron antes de él? 3 tanques. Entonces fíjense que aquí tenemos la respuesta: 1, 2 y 3 tanques. Si vemos en los datos, pues también son 3 tanques: 1, 2 y 3 tanques. Esas son las respuestas que debería aparecer por pantalla si ejecutamos este archivo. Que debería aparecernos por pantalla, pues debería aparecernos la respuesta de tiempo promedio llenado de tanques en minutos. La diferencia es que en lugar de hacer print,
es console.write. Ok, y bueno, nada, según nuestro guía, nuestro patrón, pues msut en modo, y es lo que justo que encontramos allí. Así que el parcial, esta pregunta del parcial está un poco digamos, no estaba difícil, pero sí hay que interpretar mucho con las consideraciones. Tenía de todo un poquito, manejo de ecuaciones, preguntas por cada zona, tenía inicializaciones internas, inicializaciones externas. Fíjense que hay variables que pueden reiniciarse, como el caudal. Okay, entonces por eso hay que utilizar una variable extra, no de una vez trabajar con el caudal, porque si utilizaba con el caudal inicial y el caudal inicial iba disminuyendo este 1%, entonces no me puede recuperar este caudal, porque ya la variable le hubiese modificado. Entonces cuando yo quería que volviese a ser el mismo caudal que era en principio, no iba a poder ser, por eso traje con otra variable auxiliar. No así con el volumen del tanque subterráneo disponible, porque inicialmente este era el volumen del tanque, yo no le eché más agua. Entonces sí puede trabajar directamente con esa variable, porque si iba disminuyendo, o sea que nunca iba a aumentar. Se trabajó con archivos de salida diferentes. Lo que hay que cambiar para imprimir es indicar cuál es el archivo en el que quiero imprimir, ¿ok? Para que salgan las impresiones en un archivo o en otro. Se trabajó con impresiones por pantalla. Utilizamos archivos de datos para leer, es decir que tenía de todo un poco. Las preguntas no estaban muy difíciles, fíjense que era simplemente aplicar una ecuación para un cálculo, aplicar una ecuación para un cálculo, hacer una resta, calcular un primero y un promedio. No había máximos, no había mínimo, no había primero, segundo, tercero, nada de eso. Pero sí estaba la pregunta, se indicaba de hecho en qué zona hacerlo: zona 3, zona 4, zona 5. Pero sí había que leer mucho las consideraciones y tomar en cuenta cada uno de esos detalles. Espero que les haya servido este tutorial para que puedan diferenciar entre cada zona. Cualquier duda, no duden en consultarme vía Twitter. Les voy a anexar la solución en Visual para que puedan descargarlo y detallarlo con un poquito más de tiempo. Cualquier cosa, estamos a la orden. Bueno, no olviden compartir este tutorial con el resto de sus compañeros y estamos en contacto.